Hola a todos. En este nuevo video vamos a hablar sobre el Palacio Viejo del Imperio Otomano y su gran historia. Muchas personas aseguran que el Palacio Viejo en el Imperio Otomano era un lugar triste, donde se quedaban las mujeres que perdían su poder, las cuales eran desterradas, y aquí pasarían por el olvido. Esto era precisamente por algún castigo que se les daba, o más bien por la obligación de vivir ahí. Se cree que este lugar era muy terrible. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario. Para empezar, este antiguo palacio nunca fue un lugar de castigo, ni mucho menos deprimente. La historia cuenta que Bursa se convirtió en la primera capital del imperio en el año 1326 hasta 1363, cuando ocuparon Adrianópolis y trasladaron allí la capital imperial. Pero Bursa conservó su importancia espiritual, comercial, y fue el lugar al que se retiraba la consorte de los sultanes tras la muerte de sus amos. Esta costumbre sobrevivió hasta mediados del siglo XVI. Las últimas consortes que se retiraron a Bursa fueron Mahidevran, que fue la consorte de Suleimán y madre de su hijo, el Shehzade Mustafa, y la consorte principescas de su hijo que la acompañaron. Después de la conquista de Constantinopla, Mehmed II construyó inmediatamente un palacio para él y su harén. Este palacio era un palacio muy bien protegido en el centro de la ciudad, con un fuerte muro circular a su alrededor. Pero más tarde, en el año 1460, comenzó un grandioso proyecto de construcción, la construcción del Palacio de Topkapi. Este palacio fue llamado el Palacio Nuevo, mientras que su antiguo palacio fue llamado el Palacio Viejo. La construcción de Topkapi se completó alrededor de 1468, por lo que Mehmed pudo mudarse, pero no se llevó a sus mujeres con él. Pensó que las mujeres no tenían nada que hacer en el edificio donde se discutían los asuntos del Estado. Aunque el sultán mantenía un apartamento en el Palacio Viejo, su residencia principal era el tercer patio del Palacio Nuevo, donde lo asistían eunucos y pashas en formación. Este hecho abrió nuevas oportunidades para las mujeres, ya que ahora ellas tenían su propio palacio. La Valide Hatun, que gobernaba todo el harén, gobernaba toda una institución y era la sultán de su propio pequeño imperio. El harén estaba dentro del Palacio Viejo. En su trabajo fue ayudada por las ancianas de la dinastía que también vivían allí, como Lady Stewart y el jefe de los eunucos. El Palacio Viejo era un lugar multiétnico y multilingüe, con cientos de hermosas mujeres y cientos de sirvientes que venían de muchas partes. No era un lugar triste y rígido, al contrario, era un lugar próspero, vivo, bullicioso y colorido. Tenía su propia tesorería y política financiera, por lo que era independiente en algunos aspectos, y era realmente como un pequeño imperio dentro del Imperio Otomano. Con esto se queda claro que en esa época habían dos palacios, el lugar donde estaba el harén y el otro donde estaba el sultán. No se debe pensar que el Palacio Viejo fue creado para castigar a las mujeres poderosas, sino más bien fue un lugar para proteger a las mujeres del gobernante. Originalmente, en el Palacio Viejo
no solo vivían las concubinas y los eunucos, sino que también era el hogar de la familia del sultán, sus consortes, que eran las hatuns, hijos e hijas, y también vivían allí las mujeres solteras o viudas. Obviamente, después llegaron las sultanas, que por derecho tomaron este título de sultán gracias a Bayazid II. El Palacio Viejo pronto sufrió varios cambios con el pasar del tiempo, pero las sultanas viudas continuaron retirándose aquí para vivir sus últimos días. Como en esa época existía el fratricidio, cuando las consortes perdían a sus hijos, ellas se quedaban aquí. El palacio también era el lugar para vivir el luto, cuando la sultán, ya sea hija o hermana del gobernante, perdía a su esposo, tenía la costumbre de quedarse aquí para llorar la pérdida de su marido, acompañada de su familia. Es cierto que había sultanas que enviudaban y que por lo general no se quedaban mucho tiempo en el Palacio Viejo, porque su matrimonio era una herramienta política importante y como resultado a menudo se volvían a casar rápidamente. Por supuesto, hubo excepciones, como la hermana de Suleimán, Sahihuba Sultán, que no se volvió a casar después de su divorcio y pasó el resto de su vida en el Palacio Viejo junto a su madre hasta que falleció. Otra excepción notable es la única hija de Suleimán I, que llegó a la edad adulta, Mishrimah. También se retiró al Palacio Viejo después de la muerte de su esposo, donde gobernó y administró el harén incluso durante el reinado de su padre y luego durante el reinado de su hermano Selim II, como si fuese una válide sin título alguno. Además de las sultanas viudas, las consortes de origen esclavo también debían retirarse al Palacio Viejo tras la muerte de sus amos. Las consortes de los príncipes ejecutados o naturalmente fallecidos eran más afortunadas porque a menudo se casaban para comenzar una nueva vida. Lo mismo hicieron la madre de la hija del Shehzade Mehmed, Umayya Sultán, y las madres de las hijas del Shehzade Bayazid. Sin embargo, esta suerte solo sonreía a las consortes sin hijos o a las madres de hijas. Por otro lado, hubo una Hatun que se quedó a vivir en el Palacio Viejo. Esta fue la esposa del Shehzade Mehmed, hermano de Selim I e hijo del Bayazid II. Se sabe que esta mujer vivió en el palacio donde recibió un buen salario. Las madres de los príncipes solían quedarse en el harén, y esto pasó con aquellas que perdieron a sus hijos debido al fratricidio, y las mismas podían volver a casarse. Las concubinas de los sultanes, especialmente aquellas que habían dado a luz a un niño y que éste había muerto en la infancia, rara vez se casaban, y por lo general se esperaba que se retiraran al Palacio Viejo después de la muerte del sultán. Puede parecer una vida tan triste, pero ellas pudieron vivir una vida normal en un harén próspero y vibrante. A menudo aquí se organizaban festividades, hablaban entre sí, politizaban, por lo que en realidad estas mujeres podían vivir cómodas y seguras entre los muros del Palacio Viejo por el resto de sus vidas. Sin embargo, después del reinado de Solimán, el Palacio Viejo cambió para siempre y las mujeres que se vieron obligadas a vivir allí ya no pudieron vivir una vida tan maravillosa como sus predecesoras. Hasta el reinado de Suleimán, el Palacio Nuevo Topkapi había sido un lugar exclusivamente para hombres. Desde su construcción inicial, el Palacio Nuevo también contuvo habitaciones para mujeres, pero en una escala muy limitada. Parece probable que estos cuartos del Palacio Nuevo
funcionaran principalmente para albergar a las mujeres jóvenes, que eran las favoritas actuales del sultán, y el personal para atenderlas. Pero cuando quedaron embarazadas, se trasladaban de inmediato al harén del Palacio Viejo. Entonces, los barrios femeninos de Topkapi, desde Mehmed II hasta Suleimán I, eran básicamente para el libertinaje y el entretenimiento. Pero si el sultán quería visitar a sus consortes e hijos o a su madre, lo que por ejemplo solía hacer Suleimán, tenía que viajar desde el Topkapi hasta el Palacio Viejo, lo que hacía un recorrido en carruaje de 30 minutos de duración. Esto no era muy práctico, especialmente para un sultán como Suleimán, que quería ver a su compañera todos los días, por lo que comenzó una gran renovación en los barrios del harén del Palacio Topkapi, casi inmediatamente después de su ascenso al trono. La renovación se completó alrededor de 1534, por lo que su madre, Ayse Hafsa Sultán, quien fue la razón de toda la construcción, probablemente no pudo mudarse, ya que ella falleció en la primavera de 1534. Sin embargo, Hürrem, como esposa legal del sultán, se mudó al nuevo harén del Palacio de Topkapi con sus hijos y sirvientes. Con la salida de la mujer de más alto rango del harén, el Palacio Viejo, como centro del poder femenino, había perdido su influencia. Hürrem fue la primera mujer esposa legal en pisar el Topkapi. A partir de entonces, las favoritas del sultán, sus hijos y esposas legales vivieron en Topkapi, y el Palacio Viejo quedó confinado al hogar de las sultanas viudas, las consortes y las muchachas recién llegadas y sus sirvientes. Sin embargo, este cambio no fue, por supuesto, un cambio brusco y repentino. Es cierto que con la mudanza de Hürrem, la influencia del Palacio Viejo se redujo considerablemente, pero después de la muerte de la válida Ayse Hafsa Sultán, Hürrem se convirtió en la cabeza del harén del Palacio Viejo, por lo que mantuvo su residencia en ese lugar y regularmente volvió a controlar el harén. El Palacio Viejo seguía siendo un centro de sociabilidad, así como un recurso para la atención médica femenina. Debido a esto, en sus últimos años, Hürrem se vio obligada a regresar al Palacio Viejo debido a su condición médica, lo que requería la presencia constante de médicos. El Palacio Topkapi se había vuelto el lugar para las asekis, y había una gran diferencia, porque mientras la asekis o esposa legal podía vivir en el Palacio Topkapi, las consortes del sultán quedaron en el Palacio Viejo. Entonces, el declive de la influencia del harén del Palacio Viejo fue un proceso lento. El reinado de Suleimán puede considerarse como un periodo de transición. Su influencia comenzó a disminuir después de la muerte de la sultán Ayse Hafsa y la salida de la Haseki Hürrem Sultán. Pero otra tragedia ocurrió en 1541, cuando el Palacio Viejo fue alcanzado por un incendio devastador que casi lo quemó hasta los cimientos. Casi toda la tesorería del Palacio Viejo se gastó en la renovación, por lo que su presupuesto disminuyó en los años siguientes. El fuego era tan feroz que las mujeres solo habían sobrevivido arrojándose a la plaza pública, que era la plaza de Bayazid, porque el Palacio Viejo estaba junto a ella. Para la mayoría de ellos, esta experiencia fue la primera cuando estaban fuera sin la protección de sus guardias y eunucos. Muchas mujeres se casaron después de este evento,
porque simplemente no podían ponerlas en ningún lado. No había un hogar. La mayoría de ellas estaban protegidas por tropas locales de jenízaros. En el momento del incendio, Hürrem estaba fuera de Estambul con Soleimán. Sin embargo, regresaron de inmediato. Hürrem perdió lo mejor y más hermoso de lo que poseía, por lo que pasó incluso menos tiempo en el Palacio Viejo, y en los años siguientes el Palacio Topkapi se convirtió en su nuevo hogar. Después del devastador incendio, aunque el palacio fue remodelado y reconstruido, nunca recuperó su antiguo esplendor y grandeza. El reinado de Murat III puso fin a la influencia del Palacio Viejo, reconstruyó completamente el harén del Palacio de Topkapi para acomodar a un mayor número de mujeres allí, y luego trasladó casi todo su harén a Topkapi. Esto había sido por orden de la válide Nurbanu Sultán. Nurbanu fue la primera válide en ser trasladada en un carruaje durante una hermosa ceremonia desde el Palacio Viejo hasta el Palacio Topkapi. Mishrimah murió en el Palacio Viejo. Después de la renovación del Palacio de Topkapi, el Palacio Viejo siguió siendo una fuente de concubinas para el sultán. Al describir el Palacio Viejo, John Sanderson, miembro de la embajada inglesa a finales del siglo XVI, comentó que las vírgenes del gran sultán permanecen allí, y allá va muchas veces por placer. Entonces, al final, el Palacio Viejo se convirtió en el hogar de niñas recién capturadas, consortes, viudas y sultanas con sus hijos y válidas sultanas jubiladas, cuyas carreras cesaron formalmente a la muerte de sus hijos. Pero todavía hubo algunos periodos y eventos extremos cuando el poder se centró nuevamente en el Palacio Viejo. Por ejemplo, durante el reinado de Osmán II, residían en el Palacio Viejo dos antiguas sultanes válides, Safiye Sultán, la poderosa madre del difunto Mehmed III, y la madre del depuesto pero aún vivo Mustafa, Jalime Sultán, así como Kösen Sultán, el influyente Haseki del difunto Ahmed I, que se convertiría en válide sultán en cuestión de años. Pero esta fue una ocasión rara y duró solo unos pocos años. Después de la ascensión al trono del hijo de Kösen, el poder y la vida abandonaron nuevamente el Palacio Viejo. Sin embargo, el Palacio Viejo continuó sirviendo como uno de los puntos focales en el mapa del ritual urbano real. Por ejemplo, desde allí se casaron las hijas de los sultanes, pero su antiguo esplendor se había perdido para siempre. Hay que explicar que a pesar de que la válide o la esposa legal se traslade del Palacio Topkapi al Palacio Viejo, las mismas mantuvieron los títulos de Haseki Sultán, Valide Sultán y Kadine Efendi. Duraron toda la vida de la mujer estos títulos, sin importar si sus hijos estaban muertos. Safiye mantuvo su título de Valide Sultán y continuó recibiendo su estipendio diario de 3.000 asper durante su exilio en el Palacio Antiguo, mientras que Kösen, después de la muerte de Ahmed y siendo exiliada al Palacio Antiguo, continuó recibiendo su estipendio diario de 1.000 asper y fue referida como Haseki Sultán en los documentos. Incluso las Hasekis menos conocidas de Osmán II y Murat IV fueron referidas como Haseki Sultanas, después de la muerte de los sultanes, y eran dos mujeres que no tenían hijos que sobrevivieron a sus padres. Hubo sí Hasekis que perdieron a sus hijos y volvieron a casarse, como fue el caso de Teli Umayya Sultán, que quedó viuda después de la muerte de Ibrahim I y se casó abandonando el Palacio Viejo.
El Palacio Viejo también se había vuelto el lugar para las futuras válides, ya que con la finalidad del fratricidio no hubo tantas muertes de los shehzades, y cuando el sultán moría, el trono podía pasar del sultán al hermano mayor, y esta oportunidad era para todos los hermanos. Por eso, las madres de estos tenían que esperar aquí a que sus hijos llegaran al trono y convertirse en las nuevas válides, regresando a su gloria en el Palacio Topkapi, como fue el caso de Rabia Emetula Sultán. Aún así, lamentablemente, muchas mujeres fallecieron antes de llegar al reino de Válide, como fue con una de las esposas de Ibrahim I. El palacio antiguo, en la actualidad, ya no existe, y en su lugar hay una universidad que se encuentra cerca de la plaza de Bayazid. Si tienes alguna petición de algún mito, fábula, leyenda, historia antigua o biografía de algún personaje antiguo para un futuro video, pueden dejarlo en la caja de comentarios y yo estaré anotando las peticiones. Esto es todo, mis oyentes queridos. Llegamos al final de la historia del Palacio Viejo. Si les gustó el video, pueden dejar un like, suscribirse al canal y compartir el video. Les agradezco de todo corazón a las personas que se unen. Nos vemos pronto.